partes, porque también estarás participando. Y no tengo aquí papelitos como a veces me mandan, pero yo sé que sí hay. En este caso, hoy viene tu novio, ¿verdad? ¿Quieres ponerte de pie para que te conozcan? Decirnos cuál es tu nombre. María Teresa. ¿Cómo le decimos a María Teresa, hermanos? Amén. Hemos estado yendo a Lomas de Aguatlán con la hermana Claudia. Y entonces, gracias, Tere. ¿Cómo quieres que te ayude? Tere, o Maritere, ok. Dios te bendiga, Maritere, bienvenida a este lugar. Hemos estado yendo a Lomas de Aguatlán y hemos estado, hermanos, allá, pues reuniéndonos con la hermana Claudia, porque ella me decía que había invitado a algunas personas. Yo le dije, sí, amén, hermana, vamos, los lunes estamos yendo. Y entonces, pues ahí llegó su novia de su hijo, ¿verdad? Y otras personas más que dijeron que iban a venir, pero bueno, a lo mejor fue muy temprano. Pero, hermano, nos da gusto porque la gente se está interesando. Y a pesar de que algunos quizá, hermanos, pueden desanimarse, enfriarse, hay otras personas que tienen necesidad de que les hablemos de Dios. Amén. Así que déjeme hacer una oración, hermano. No sé si hay alguna otra persona más. ¿Habrá alguna otra persona más? Hermanitos, primera, segunda, tercera vez, ya todos somos de casa. Bueno, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder hoy estar aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hoy hablar tu palabra, Señor, y que nos des la sabiduría, Señor, para hacerlo, Señor, Padre, conforme tu Espíritu Santo nos vaya indicando. Señor, gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Ahí por mi casa pasan algunas personas vendiendo bolsas para basura. Y la persona que pasa tiene una forma peculiar de decir, ¿verdad? O de estar manifestando bolsas para basura. Bueno, iba una persona con ella, otra mujer. Y entonces ella me dijo, salí yo, le digo, bolsa, quiero una bolsa. Y entonces le dije, deme unas. Ah, sí, sí, hermano. Yo dije, órale, ¿y dónde sabe que soy hermano? ¿Hermano de quién? De mi hermano, no sé. Bueno, entonces me dijo, usted es cristiano, ¿verdad? Le digo, sí. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Mire, le presento a fulana de tal, con la persona que iba. Ella es mi no sé qué, me dijo, no me recuerdo, ¿verdad? Y fíjese que la ando convirtiendo. ¿Para qué la anda convirtiendo? ¿O en qué la quiere convertir? La ando convirtiendo para el Señor. Y a mí se me vino luego un pensamiento. Le dije, mire, no la convierta usted, porque si la convierte usted, a lo mejor el día de mañana se va a decepcionar. Mejor que la convierta el Señor Jesucristo, porque cuando Él convierte, entonces nos damos cuenta que no son las personas, porque las personas podemos fallar, ¿cierto o no? Y el Señor Jesucristo nunca falla. ¿No será que a veces, hermanos, dentro de este lugar necesita haber personas que no las conviertan? Esa no es labor de nosotros, tratar de convertir a la gente con argumentos, sino esa es labor del Espíritu Santo, que tiene que venir y redarguir a la persona de su condición, y entonces ellos van a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Hoy en la historia de la humanidad, hermanos, cuando usted empieza, yo no sé si usted ha leído, le gusta leer, indagar, investigar, pero cuando usted empieza a investigar un poquito acerca de los avivamientos, recordemos lo que dijo el apóstol Pedro cuando estaban aquellos 120 y que, hermano, vino el Espíritu Santo y ahí empezaron a hablar otras lenguas. Y usted sabe que aquellos hermanos estaban en una situación diciendo, estos están borrachos. Y entonces se levanta Pedro y le dice, no, estos no están borrachos, esto no es otra cosa. Aquí se está cumpliendo lo que el profeta Joel dijo en su momento: y derramaré de mi espíritu
sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, hermanos. Tendrán visiones. Vuestros jóvenes soñarán sueños. Y el Espíritu Santo tiene que ser derramado sobre toda carne. ¿Cuántos decimos amén? Y cuando usted empieza a investigar, empezó la iglesia de al principio con un mover del Espíritu Santo extraordinario. La sombra de Pedro sanaba enfermos, hermanos. Llevaban pañuelos, los ungían, y cuando los llevaban a los enfermos quedaban sanos. Cosas extraordinarias. Se resucitaban muertos, hermanos. Paralíticos eran hermanos sanados en aquel momento. Hermanos sordos hablaban. Hermanos, aquellos, dije sordos, mudos hablaban, sordos oían. Entonces había cosas extraordinarias, milagros. Y como la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, entonces Él no cambia. Sigue haciendo las mismas cosas que hizo ayer. ¿Cuándo decimos amén? Ahora, hubo avivamientos, hermanos. No me quiero detener mucho, pero hermano, en Azusa hubo un avivamiento. En Indonesia hubo avivamientos. Pero tal pareciera como que esos avivamientos, pum, se levantaron y luego, hermanos, se desvanecieron. Pero si la iglesia del principio y todo lo que, hermano, como hemos dicho alguna ocasión, todo lo del principio se parece a lo del final. Y si en el principio, la iglesia del principio empezó con un mover del Espíritu Santo, creo que tiene que llegar un momento en que tiene que haber un despertar en el pueblo del Señor. Creo que, hermano, las cosas que están sucediendo en el mundo, las elecciones ahorita en Estados Unidos van a marcar, hermano, una situación determinante para los próximos años para la iglesia de Jesucristo. Amén. Las cosas que están sucediendo están marcando, hermanos, y nos están diciendo que el Señor viene pronto. Pero podemos ver que hay una abundancia de pecado, pero nosotros recordemos lo que dice la Biblia: donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Amén. Entonces Dios tiene que traer un despertar en la gente. Ahora quiero llevarle a unos versículos. Esto yo se los he dado solamente para recordarles algunas cosas. Habacuc 3, 1 y 2 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ahorita les digo qué significa Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Esa era la oración del profeta Habacuc. Y entonces él estaba diciendo: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Pero me llama la atención, dice: en la ira acuérdate de la misericordia. Entonces tiene que venir un tiempo de misericordia a esta tierra. Por eso yo le decía que no solamente el Señor se acuerda de nuestras ofrendas, sino también el Señor en este tiempo se tiene que acordar de la misericordia para con cada uno de nosotros. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree, hermano, pero eso es lo que estaba pidiendo Habacuc. Ahora, esa palabra que dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot significa bambolear, pero bambolear es, cuando usted lo va a investigar un poquito, es un vaivén, es hacer esto. Amén. Como una canción, pero una canción haciéndole como un vaivén. Como yo no sé si usted ha escuchado esa alabanza, que cuando usted empieza a escuchar una alabanza, a lo mejor dice Haba, Nagila, Haba. Bueno, entonces dice que bambolear también significa una canción de dar vueltas, pero también es vaivén. Es decir, una canción presentada con más agitación o con un cambio rápido de emoción. Entonces, mire por favor cómo estaba haciendo la oración Habacuc. Era una oración
no era una oración común, sino era una oración, dice, sobre Sigionot. Entonces él estaba levantando un cántico, pero donde las emociones, hermano, donde se dice que Habacuc tenía una agitación. Y entonces cuando Habacuc decía: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Entonces era un cántico. Dicen algunos hermanos comentaristas que Habacuc estaba agitado cuando estaba diciendo esas palabras. Amén. Se lo pongo aquí. El profeta Habacuc estaba agitado al contemplar lo que tenía que venir: el juicio contra Judá a mano de los caldeos, aunque los caldeos mismos también tendrían que ser juzgados. Prosigo. Se calcula que el profeta Habacuc vivió y predicó siguiendo la referencia al ascenso y al avance de los caldeos en Habacuc 1:6 al 11. Lo ubica entre mediados y finales del siglo 7 antes de Cristo. Un periodo posible podría ser durante el reinado de Joacim, entre los años 609 y 598 antes de Cristo. Amén. Entonces, ahora veamos el panorama. ¿Se acuerda que yo le dije que leyera el libro del profeta Habacuc? No sé si usted lo leyó o no lo leyó, hermanos. ¿Cuántos han leído el libro del profeta Habacuc? Son 3 capítulos. ¿Cuántos no lo han leído? No, levante la mano, por favor, hermano. Tarea, léalo. Son 3 capítulos. Se va a dar cuenta que no solamente se trata, hay que leer la Biblia, hermanos, y nada más saber lo que nosotros, hermanos, entendemos, y entonces decirle a la gente: eso es lo que yo entiendo, eso es una explicación. No, hay que ver todo el contexto de lo que está pasando. Amén. Porque en el capítulo 3 Habacuc empieza con una oración y con una agitación en su ser. ¿Por qué Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos? En medio de los tiempos hazla conocer. ¿Y por qué dice: en la ira acuérdate de la misericordia? ¿Qué estaría pasando a Habacuc? Esto solamente para recordar. Miremos Habacuc capítulo 1, versículo del 1 al 4. Cuando usted empieza a leer, y en una Biblia de estudio, hermano, se va a dar cuenta que Habacuc empieza a tener una plática con Dios desde el capítulo 1. Amén. Y en su momento no solamente levantó una oración, sino también Habacuc, hermano, podría ser un reclamo para Dios. Entonces miremos el ambiente en el cual estaba Habacuc. Y dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Y mire cómo dice el versículo 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Eso no es solamente una oración, eso es un reclamo que también está haciendo Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces, aquí yo le puse un resumen, hermano, cuando usted empieza a leer esos versos, cómo era el ambiente espiritual que estaba viviendo en aquel momento Habacuc. Mire la lista, hermanos. Había violencia, diga conmigo: violencia. Había iniquidad, había opresión, había destrucción, había rencillas, había discordias. No había justicia. La justicia estaba pervertida. No se cumplía la ley. Y otra de las cosas, el impío asediaba al justo. ¿Sabe qué me hace ver esto? Este tiempo de Habacuc se asemeja al tiempo que probablemente nosotros estamos viviendo. ¿Sí o no? La ley no se cumple. La justicia sale pervertida. Hay violencia, hay iniquidad,
hay destrucción, hay rencillas, hay discordias. Hermano, el impío constantemente está asediando al justo. Y nos están diciendo que somos gente que, hermano, casi nos están hablando, hermano, supuestamente gente que es muy intelectual, hermano, ha leído libros. Y no estoy diciendo que sea malo leer libros, hay que leerlos. Pero hay gente que piensa que nosotros los cristianos somos unos tontos, que no somos gente pensante. ¿Qué error pueden estar? Por eso yo le estoy diciendo, lea, hermano. Mire, es bueno leer otros libros, pero le quiero decir algo. Un libro que tiene que marcar nuestras vidas para siempre es la palabra de Dios. Amén. Con base en la palabra de Dios, nosotros podemos ir a leer otros libros, pero eso nos tiene que dar una identidad a nosotros. Amén, hermanitos. Entonces, lea, por favor. Pero esto es constante. El impío está asediando al justo. Bueno, proseguimos. Entonces dice que había violencia. Violencia es la palabra jamás. Mire la palabra que viene, hermanos. Y usted sabe que hay, hermano, un grupo terrorista en Medio Oriente que se llama Hamas. Y entonces dice que esta palabra jamás significa violencia, mal, daño, ganancias injustas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos? Ganancias injustas, daño, desnudar. Bueno, ahí usted lo puede investigar. La palabra iniquidad es la palabra aben, significa pecado, calamidad, depravado. Iniquidad de idolatría, de la idolatría. Eso es lo que está viendo hoy en día. Hay una depravación, hay una idolatría. Y aunque a veces algunos podrán decir, es que yo no tengo imágenes, pero hay una idolatría terrible hoy en este tiempo, que no me voy a poner a hablar de eso. Dice que también había opresión, y esta es la palabra amal, y esta significa sufrimiento, miseria, afán, duro trabajo. Entonces, hermano, esto es lo que te está dando. Muchos están, hermanos, en una opresión por, hermano, el sistema que hay. Trabajo, hermanos. Y ese trabajo puede traer, a pesar de, hermano, de que mucha gente se pasa trabajando, no sale de la miseria, no sale del sufrimiento. Ese, hermano, se afana, y algunos se afanan al trabajo. Bueno, dice que también significa fruto de labor, hermano, maldad, afán perverso. Había destrucción, que es la palabra shot, significa violencia, furia, asolamiento, despojo, destrucción, rapiña. Hermano, esto es, mucha gente está siendo despojada por toda la violencia que se está viviendo, hermanos. Están siendo despojados de sus bienes materiales. De hecho, en este tiempo se ha incrementado el robo a casa habitación, y el robo es despojar a las personas también, hermano, de lo que en algún momento han hecho con esfuerzo. Mire todas las cosas que estaban pasando en el tiempo de Habacuc. Había rencillas, es de la palabra rib, que significa controversias, adversario, altercar, contienda, disputa, litigio. Amén. Litigios por todos lados, hermanos. Contienda también habría, esta es la palabra madón, significa concurso, pelear, contienda, discordia, pleito, rencilloso. Pero dice que no había justicia, y esta es la palabra mishpat. Entonces, cuando dice no había justicia, se está refiriendo que había delitos, crímenes. Amén. Y había una impunidad en ese tiempo también, hermano, como lo que estamos viendo hoy en día. Una impunidad de la justicia. La justicia se había pervertido, estaba torcida. No se cumplía la ley. La palabra puj era lenta y débil. El impío, en la palabra rasha, asediaba al justo. El delincuente, el malo, el injusto, rodeaba al recto. Esto es una situación
que se está viviendo. Entonces por eso es que cuando Habacuc empieza a levantar la oración y en el capítulo 3 empieza a decir: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, por favor, Señor, acuérdate de la misericordia. Y entonces usted sabe que el Señor tenía que levantar, siempre que el pueblo de Israel se iba en pos de dioses ajenos y hacían lo malo y se pervertían, Dios tenía que levantar, hermanos, un pueblo. ¿Para qué? Para que en algún momento pudiera poner un límite a ellos y nuevamente se pudieran volver a Dios. ¿No será que este tiempo que está pasando, hermanos, en una situación terrible, nos está hablando el Señor y nos está diciendo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros? Ahí se los dejo. Prosigo. Entonces, en esa plática que Habacuc tiene con Dios, hermanos, vemos la respuesta de Dios. Y mire, me llama la atención esta respuesta. En el versículo 5 le dice Dios a Habacuc: mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeráis si se os contara. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios, hermanos? Tranquilo, a pesar de que está pasando eso, observa, mira. Un día te vas a asombrar, un día te vas a admirar, porque haré una obra en vuestros días que no creeráis si se os contara. Entonces, hermano, el Señor no se ha olvidado de nosotros. ¿Cuántos decimos amén, hermano? A pesar de las circunstancias que puedan pasar en el mundo entero, Dios está en control de todas las cosas. Sea que gane Trump, sea que gane Biden, o sea que el que gane, hermanos, Dios tiene el control de las cosas. Pero no porque nosotros digamos: es que Dios ya sabe lo que va a pasar. Usted y yo, nuestra tarea es orar y buscar al Señor y pedirle que tenga que traer, como Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. Amén. Entonces prosigo. Después Habacuc le contesta y le dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor? Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto tú. Lo has puesto tú, oh roca, lo has establecido. ¿Para qué dice? Para corrección. Entonces empezaba a entender Habacuc. Pero también cuando usted sigue leyendo, seguía, hermanos, reclamando a Habacuc en algún momento. Ahora miremos. Mire lo que le responde el Señor, hermano. Dice: he aquí, en el capítulo 2, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero mire cómo le dice el Señor: mas el justo por su fe, ¿qué dice? Vivirá. Entonces, en medio de la respuesta le está diciendo el Señor: he aquí que aquel cuya alma no es recta delante de mí se enorgullece. Y hermano, hoy en día hay gente enorgullecida, hermano, porque tiene puestos, hermano, donde ejerce una autoridad, un poder. Y entonces el Señor le dice a Habacuc: tranquilo, Habacuc, yo sé lo que está pasando. Tú solamente tienes que decirle: el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? ¿Cuántos justos sabemos aquí? Vas a vivir en la medida de que nuestra fe se esté ejercitando. Es en la medida que tú y yo vamos a tener que confiar más en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún hombre, ninguna persona, ningún gobierno, hermano, perdóname que te lo diga, y si tú estás teniendo una confianza en alguna persona, en algún que está en un puesto, déjame decirte que, hermano, la situación de justicia ya está pervertida. Amén. En todos los niveles. Esto me lleva a pensar cuando, hermano, en algún momento Lot
estaba viviendo en Sodoma y dice que él era afligido al ver la conducta nefasta de los hombres. Por eso tuvo que venir una destrucción y tuvo que venir un ángel para llevarse los hermanos y que ellos escaparan de la destrucción. Un día se tiene que cumplir, a pesar de que a lo mejor haya gente que probablemente se pueda burlar, pero yo creo en lo que dice la palabra. Y dice: mas hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con Él. Yo sí creo eso. No sé si usted lo cree. Yo sí lo creo. Porque en medio de esa situación, Habacuc le dice: tranquilo, hay muchos que se están enorgulleciendo. Su alma está desviada, está depravada. Pero dile al justo que él tiene que vivir por su fe. Y la Biblia dice: dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Dile al que está a tu lado: te va a ir bien, hermano. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Tranquilo. Ay, Dios santo. Entonces, la palabra fe es la palabra emuná, que es una palabra hebrea y significa honradez, fidelidad, fiel, mente, firmemente, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad. Entonces, cuando le está diciendo: el justo por su fe vivirá, y entonces la fe, dice que, hermano, representa el honrado, el que sea fiel, el que tenga una mente firme, una convicción firme de lo que es, hermano, el que sea leal, el que sea verdadero, va a vivir. ¿Usted lo cree o no lo cree, hermano? El justo por su fe, ¿qué dice? Vivirá. Y la palabra fe es honrado, es los fieles, los que a pesar de que están pasando las situaciones, Dios, hermano, estamos ahí. Mire, hay mucha gente que ha sido fiel. Que Dios les recompense, hermanos, a los fieles. A esos jóvenes que se levantan temprano para poder estar aquí ministrando. Empezamos el servicio a las 8. Quizá tienen que llegar a las 7 o 7:30, no sé, hermanos, más temprano que nosotros. Que Dios bendiga a los hermanos que en algún momento usted y yo, ya cuando llegamos a sentarnos, ya su silla, hermanos, está desinfectada, ya está rociada, y usted llega nada más y nos sentamos. Usted y yo llegamos y nos sentamos. Que Dios bendiga a cada uno de esos hermanos. Dios se tenga que acordar también de su servicio, y Dios se tenga que acordar de su fidelidad. Amén. Pero perdóneme, si hay gente que todavía uno le dice: hermano, no quiere servir. Ay, no, yo ya no, yo tengo otras prioridades. Bueno, ya le iba a decir como dice la Biblia, pero eso no dice la Biblia. Pero ¿se acuerda de aquella expresión que dice: arrieros somos? Se me iba a salir decir, como dice la Biblia, arrieros somos y en el camino andamos. No. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay mucha gente que tiene: el justo por su fe vivirá. Hermanos, no se desanimen. A pesar de que otras personas puedan estar en una situación, tranquilos. Quizá yo no podría recompensarles lo que ustedes hacen domingo tras domingo, martes tras martes, pero Dios en su momento se acuerda de muchas cosas. Amén. Que Dios se acuerde de todos y cada uno de los que están sirviendo dentro de este lugar. Y no solamente me refiero a los hermanos, sino a aquellos que en algún momento sirven, vienen, comparten, predican. A los hermanos que están en medios, que también no sé a qué hora llegan, hermanos. Al hermano que está en la cámara, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios tenga que seguir poniendo ese espíritu de servicio en ustedes. Y aquellos que todavía han seguido siendo fieles, hermano, que a pesar de las cosas que estamos viviendo,
su alma no se ha corrompido a los placeres de esta vida, sino que aún a pesar, hermanos, seguimos ahí. Hermanos, quizá nos podemos caer. La cuestión no es que caernos, dejarnos caídos, hermanos, sino levantarnos. Si 7 veces cae el justo, tiene que levantarse cada una de las veces que cae. Hermano, yo sé que Dios va a traer un avivamiento de misericordia, de amor. Entonces, mire, después, cuando empieza, el Señor le contesta: el justo por su fe vivirá. Pero después entonces Habacuc empieza a ver algo bien interesante. En el capítulo 2, versículo 6 dice: no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Hermano, entonces en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, entonces empiezan algunos ayes. Y recordemos solamente a usted, hermano, dice Apocalipsis capítulo 8 versículo 13: ay, ay, ay de los moradores de la tierra a causa de los otros toques de trompeta. Hermano, la iglesia, el águila que va volando va diciendo: ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Y mire, hermano, entonces en Habacuc encontramos algunos ayes, y esos ayes son para un periodo donde va a haber un juicio sobre la humanidad. Entonces, hermano, mire cómo está diciendo: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Así hay mucha gente, está acumulando lo que no es suyo. Y entre más tienen, más quieren. Entre más poder, se corrompen más fácilmente. Entonces, esto era el ambiente en el cual se encontraba Habacuc. Pero después miramos otro. Habacuc 2:9 dice: ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Hermano, ay del que obtiene ganancias ilícitas, del que todavía le gusta hacer tranza, hermanos. Tiene ahí, hermano, en su negocio tiene un eslogan que dice: el que no atranza no avanza. Y como en todas las esferas se están corrompiendo, mire, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Pero le voy a decir algo: ¿de dónde nos podemos librar de la mano del Señor? ¿De dónde? Si fuéramos a las profundidades, ahí estás tú. Si nos pusiéramos a lo alto, ahí estás tú. Hermano, en donde quiera está el Señor. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Entonces, proseguimos. El versículo 2:12 dice: ay del que edifica una ciudad con sangre. Terrible esto, hermano. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo, ¿cómo? Con violencia. Hermano, hoy en día naciones poderosas hacen alarde de su poder, y a veces, hermano, toman ciudades, pero lo hacen derramando sangre. Que Dios nos ayude, hermano. Prosigo. Versículo 15: ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Hermano, estos ayes tendríamos que explicarlos. Pero déjeme darle otro, porque mire, ya me lleva 34 minutos. Ay del que dice al madero: despierta, o a la piedra muda: levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Esto está hablando de la gente que es idólatra. Bueno,
Entonces ya vimos los ayes. Ahora, seguimos. Entonces la oración del profeta Habacuc era: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate, ¿qué dice? De la misericordia. Pero le quiero llevar, esto ya no se los puse, pero le quiero llevar, después de que, hermanos, Habacuc dice esto, entonces encontramos en el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya frutos en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. O sea que Habacuc estaba diciendo: aunque no haya vides, aunque haya escasez, aunque haya la situación como esté, con todo eso yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El justo por su fe vivirá. Aunque quizá estés pasando por una mala racha, aunque quizá te despidieron de tu trabajo, vamos a traspolar todo esto, aunque quizá estás pasando una situación complicada, aunque quizá, hermano, estás pasando una escasez, aunque quizá estamos pasando una situación de opresión, hermano, donde quizá en tu trabajo te están oprimiendo porque te están diciendo que tú eres aleluya, tú eres un hermano. A pesar de todo eso, Dios tiene cuidado de tu vida. Con todo eso, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. Entonces, mire, hermano, prosigo ya. Voy a terminar solamente con un versículo, porque quiero dejar un espacio. Y entonces encontramos, en medio de la situación de Habacuc, ya vimos todo el ambiente espiritual, pero para aún a nosotros, ¿en qué necesitamos tener un avivamiento? ¿Será que un avivamiento es que yo vaya y ponga las manos sobre usted? Que Dios lo puede hacer, hermano, utilizando solamente vasos, porque a veces nosotros nos queremos llevar la honra, pero que, hermano, hay gente que quizá está esperando que pasen cosas extraordinarias, que donde venga un pastor, o a lo mejor el mismo pastor de este lugar, vaya y ponga las manos sobre usted y usted empiece a sentir un fuego y se caiga, y, hermano, empiece a ver cosas, o a lo mejor que yo lo toque y que usted se vaya, hermano, se ponga en un lugar alto y a lo mejor pueda volar y pueda decir: oh, wow, este es el poder de Dios. Sabe que Dios va a empezar a traer un despertar, pero a veces no es como nosotros lo queremos, porque nosotros queremos a nuestra manera. ¿Sabe cómo? Porque a veces cuando pasan cosas extraordinarias, si a alguien aquí Dios le diera la capacidad para volar, hermano, iba a decir: pues ya me cansé de volar, ahora quiero otra cosa. Es que así somos los seres humanos, hermano. Parecemos como cuando nos dan como un juguete nuevo, hermano. Nos sentimos contentos unos días y al ratito, hermano, pasa todo eso y ya no le hallamos esa emoción. Hubo avivamientos. Yo le he dicho a usted que hubo un avivamiento en Indonesia, hermanos, donde, hermanos, se cuentan cosas extraordinarias. Gente, hermano, que cruzó ríos y caminaba sobre el agua. Y algunos van a decir: ay, ya, pastor, hay un libro que se llama Viento, como viento recio. Usted lo puede leer y habla del avivamiento que se dio en Indonesia. Pero ¿por qué se apagó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está ese avivamiento? ¿Dónde están esas proezas? Dice que iban a las aldeas, hermanos, les dieron a tomar veneno y entonces estaban esperando que aquellos se murieran. No sucedió nada. Toda esa aldea fue, hermanos, ganada para Jesucristo por el poder que había en aquellos hombres, que no era de ellos, sino era de Dios. En este tiempo tan caótico, Dios tiene. Por eso Habacuc le decía: en la ira,
Acuérdate, Señor, de la misericordia. Acuérdate de la misericordia. ¿Por qué no levanta sus manos? Dile: Señor, acuérdate de tu misericordia en este tiempo. Entonces mire, en el Salmo 119, encontramos algunas palabras que dice: vivifícame, 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 vivifícame. Y esa palabra vivificar tiene que ver con un avivamiento. Dice Salmo 119, mire cómo comienza el Salmo 119, versículo 1 y 2. ¿Por qué le puse el versículo 1 y 2? Porque así comienza este salmo. Este es el salmo más largo. Ahí usted mira, son 176 versículos. Ahí mira usted el alefato hebreo, hermanos. Son 22 letras, grupos de 8, hermano. Y usted puede contar 8 por 22, 176. Son 176 versículos los que tiene el Salmo 119. Pero mire cómo comienza. Alef. Cuán bienaventurados son los caminos, son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, que dice, le buscan. ¿Sabe que este es un tiempo para buscar al Señor, hermano? Yo no sé si usted lo ha buscado, pero este es un tiempo para buscar al Señor. Amén. Este es un tiempo de búsqueda. Y entonces miremos cómo entonces hermano, Salmo 119, ¿en qué dice que tenía que venir un despertar o un avivamiento? Salmo 119, 25 dice la palabra Dalet, la letra Dalet: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame, ¿qué dice? Conforme a tu palabra. Entonces, ¿sabe qué, hermano? El Salmo 119 nos dice en qué debemos de avivarnos. Vivifícame. Mire, postrada está mi alma en el polvo. O sea que hay un luto, hermanos, una situación de tristeza, como está diciendo el salmista. Mi alma está postrada en el polvo. Mira, Señor, miramos tantas cosas que están sucediendo alrededor, cuánta maldad. Tal pareciera como que hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, está avanzando, está avanzando, está avanzando. Y hermano, como que el reino de la luz se está opacando, se está opacando. Y entonces yo digo: Señor, tiene que suceder algo. ¿Qué tiene que suceder? Y el salmista nos dice: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Tiene que venir un avivamiento, pero la palabra tiene que tener un efecto en nuestras vidas. Amén. Miren, se lo voy a poner de esta. Mire, la palabra vivifícame, viene la palabra, ahí está la palabra hebrea, hayá, significa avivar, vivir, revivir. Como Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Entonces, vivifícame, avívame, pero avívame conforme a tu palabra, no conforme a lo que yo creo o cuanto una emoción, o que venga y que empiece a temblar, que Dios lo puede hacer, hermano. Ni siquiera me estoy, hermano, mofando de eso, sino al contrario. Yo sé que el poder de Dios es, hermanos, tan extraordinario que no solamente es provocarnos una caída, sino va a haber cosas extraordinarias. Pero ¿sabe cómo tiene que venir ese avivar? Conforme a su palabra. Y ahorita le voy a mostrar algunas cosas. Mire, Isaías capítulo 66, versículo 2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ¿ante quién? Ante mi palabra. Entonces, ¿ante quién va a venir algo, hermano? Un despertar. Aquel que es humilde y contrito de espíritu. Amén. Hermanos de la alabanza, pueden subir un momento. Por favor, suban un momento. Pero mire, hermanos, Deuteronomio capítulo 32, versículo 2 dice: caiga como la lluvia mi enseñanza,
y destile como el rocío mi discurso. Ojo con esto. Por favor, hermano, yo sé que tiene el cubreboca y le voy a pedir algo. Ayúdeme a leer este versículo. 1, 2, 3. Entonces, caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío. Ojo con esta palabra rocío. Mi discurso. La palabra discurso es una palabra hebrea que es la palabra imra, y esta significa razonamiento, decir, dicho, habla, mandato, palabra. Diga conmigo palabra, razón. Entonces cuando está diciendo caiga, destile como rocío mi palabra, destile como rocío mi razonamiento, mi mandato, mi dicho, mi razón, no tu razón. Porque hay gente que se envanece en sus propios razonamientos y por eso, hermanos, suceden situaciones terribles. Pero entonces miremos algo. Estamos hablando que tiene que venir un avivamiento conforme a su palabra. Amén. La palabra entonces podemos decir que es un discurso, el discurso de Dios, el imra de Dios, la palabra de Dios. Amén. Y entonces miramos en Daniel capítulo 3, 33 y 34. Dice: en aquel mismo instante, recuerde cuando usted mira, hermano, desde el versículo 1, hermano, me parece, sí creo que es el versículo 1, si no usted lo puede ver unos versículos antes. Hermano, Nabucodonosor había tenido un sueño, un árbol grande, y que ahí, hermano, hacían su nido las aves. Y entonces empezó a darle la interpretación Daniel. Y mire, entre la interpretación le dice, versículo 33: en aquel mismo instante se cumple la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. 34. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Este era un rey babilónico. Un rey babilónico. Entonces, hermanos, él tuvo un sueño, él se engrandeció y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he construido. Empezó a ensoberbecerse, hermano. Y cuando todavía estaba diciendo eso, dice la Biblia que no había terminado aún de pronunciar palabra. Y entonces, hermano, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Perdóneme, ni siquiera se hizo un animal, se hizo una bestia. Amén. Se hizo una bestia. Pero sabe que, hermano, cuando usted mira en la interpretación de los sueños, el hermano Daniel le dijo que tenían que pasar 7 tiempos sobre él, porque se ensoberbeció. Y mire, hermano, por eso es que cuando en el caso de Habacuc dice que el impío asediaba al justo, y hoy en día los impíos están con una soberbia en su corazón, hermano. Pero tranquilos, Dios tiene el control de todo. Amén. Cuando el Señor está hablando y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado para dar, hermanos, para hablar buenas nuevas a los abatidos, para proclamar el año favorable, el año de la reconciliación. Pero después de eso dice: y el día de venganza. Viene un día de venganza. Viene un día de venganza. Viene un día donde aquellos que están pensando que tienen el poder absoluto, viene un día donde el Señor mismo descenderá y tiene que establecer su reino aquí en esta tierra. Pero tiene que tener, hermano, se va a dar ya. Usted tiene que venir. Eso lo podemos explicar, hermanos.
Pero lo que estoy haciendo ver es, entre más se enorgullece la gente, le va a pasar como en Nabucodonosor. Porque mira, hermano, empezó a hablar de todas las grandezas que él había hecho, y entonces lo convirtieron en una bestia. Pero ¿sabe qué me llama la atención aquí? Como dice el versículo 33, en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío. ¿De qué dice? Del cielo. Entonces, ¿qué es el rocío? Según lo que vimos en Deuteronomio, hermano, ¿qué es el rocío? Si me doy, hermano, me estoy dando a entender o no. El salmista dice: vivifícame con tu palabra. Entonces, hermano, encontramos que solamente los que son contritos, los que se humillan y los que buscan al Señor, los que tiemblan a su palabra, van a recibir promesas. Entonces está diciendo Deuteronomio que, hermano, el rocío es el imra de Dios, es la palabra. Entonces aquí, hermano, viene algo importante. A pesar de que a Nabucodonosor lo convirtieron en bestia, ¿sabe que creo que le pudo recobrar en un momento la lucidez nuevamente y reconocer? Porque mire cuando dice: alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Sabe que yo creo que le permitió hacer que él recobrara la razón? Porque recuerde que la palabra inra, el discurso de Dios, también es razonamiento y es el rocío. Él estaba siendo rociado, valga la redundancia, ¿verdad? Él, hermano, estaba empapado con el rocío. ¿De dónde? ¿Con el rocío de dónde, hermanos? Hermano, ¿de dónde venía ese rocío? Entonces, ¿por qué entonces el salmista está diciendo: vivifícame con tu palabra? ¿No será que tiene que venir, perdóneme, hermano, la expresión, y perdóneme lo que voy a decir ahorita, pero no será que necesitamos la palabra para no convertirnos en bestias? ¿Sí o no? ¿No será que necesitamos la palabra? El rocío de Dios que viene del cielo. Mira aquellos, ay Señor, aquellos tontos que no pudieron percibir, y cuando les caía el maná del cielo dijeron: ¿qué es esto? Solamente puro maná, puro maná, puro maná. Queremos carne. Y, hermano, desaprovecharon el maná que venía del cielo. ¿Sabe que hay gente que desaprovecha el maná que viene del cielo? Y con razón ahora vemos una sociedad tan pervertida. ¿Sabe por qué? Porque muchos quieren emociones, un avivamiento. Wow, sí, que me caiga, sí, pero no les gusta leer la palabra de Dios. Y por no leer la palabra, entonces vienen en una involución constante. Algunos ni siquiera son animales, algunos se vuelven bestias, gente que ya no tiene razonamiento. Tremendo, ¿no, hermano? Entonces, ¿en qué tenemos que ser avivados? En su palabra. Si usted no lee la palabra, ¿cómo va a conocer lo que viene? Si no leemos, queremos que, hermano, yo sí quiero un avivamiento. Pero entonces el salmista dice: hermano, vivifícame, avívame, avívame con tu palabra, Señor. Avívame con tu palabra. No se trata de andar convenciendo nosotros a las personas, hermano. Un día va a venir en la misericordia de Dios, tiene que venir un rocío del cielo para este tiempo, donde haga la gente entrar en un razonamiento y puedan decir ellos: sí, Señor, como Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Por eso es que Habacuc decía: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, Señor, acuérdate de la misericordia.
Acuérdate, papito, de que nosotros no vayamos a involucionar en algún momento. Entonces ya sabe para qué sirve el rocío. Cuando nos pega el rocío, entonces podemos levantar nuestros ojos al cielo y decir: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dile al justo que le va a ir bien. El justo ahora en este tiempo vivirá por su fe, por la fidelidad que tenga hacia Dios. Y entonces podemos cantar como aquel corito que decía: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se trasladen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, vengan tsunamis, vengan terremotos, tenemos que cantar un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante hermanos, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermanos, que allá en el cielo nos espera un galardón. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. ¿Sabe? No esperes que la gente te tenga que convertir. La gente te va a fallar. Hay muchos que están aquí que realmente, hermano, necesitan tener un despertar en su vida. Porque hay gente que quizá puede estar viniendo, pero solamente viene para cumplir con un tiempo determinado en este lugar. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú tengas que volverte un religioso. Dios lo que quiere es que venga el rocío del cielo y empiece a mojar tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos de tus hijos. Y que entonces la gente pueda decir, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y mire quién estaba diciendo esto: Nabucodonosor, que empezó, hermanos, era un rey que era la estatua tenía la cabeza de oro, y aunque empezó a lograr muchas cosas, tuvo que terminar, hermano, alzando su vista al cielo y diciendo: solamente tú tienes el dominio y tu reino va a permanecer de generación en generación. ¿Sabe qué, hermano? Un día viene la recompensa. Como dice esa alabanza: ya viene la recompensa. ¿Qué más? Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. ¿Por eso qué? ¿Por eso qué? Por eso quiero cantar. Ya viene la recompensa, hermanos. Tranquilos. Ya viene el Señor, ya viene la recompensa. Ya viene, hermano, aquel que, si nosotros vemos tanta injusticia, tanta impunidad, tantas situaciones, y a veces cuando vemos noticias nos da una situación donde los medios de comunicación solamente nos quieren dejar ver lo que ellos quieren. Pero un día va a venir el Señor a establecer su reino a este lugar.
Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Deja que te moje el rocío del cielo. Para ti no son los ayes. Para ti, para mí, viene un avivamiento de misericordia. Levanta tus manos. Si tú quieres ponerte de pie, hazlo y cantamos una alabanza. ¿Cuál era la que estaban cantando? ¿Cuál van a cantar? ¿Sabe cuál es? La que cantaste al último. Dios. Y hay una que cantaste de Marco Barrientos también. ¿Cómo se llama? Esa también. Pero primero cantemos la de Dios. Ay, hermano. ¿Cuántos quieren que venga el rocío del cielo y este día a su vida? ¿Para qué sirve el rocío? Para que no nos envanezcamos. Tiene que venir el rocío del cielo para que te des cuenta que esta vida es pasajera. Entiéndelo, por favor. Si de ahora en adelante a mí me escuchas, hermano, mensajes no para motivarte. Sí, hermano, Dios te va a hacer rico. Dios te puede hacer, hermano, rico, pobre, como Él desee. Pero lo que viene en este tiempo es algo extraordinario. Hermano, tú y yo no te quiero preparar para esta tierra. Yo lo que quiero hacer es prepararte para un día estar con nuestro amado, hermano, y que un día nos puedan decir: venid, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Levanta tus manos y dile: Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dile: el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a derrotarlo. Al enemigo Derrotar. ¿Por qué no levantas tu voz y le dices: el gozo de mi vida eres Señor? Yo quiero levantar mi voz. Díselo. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Oh, solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Le decimos nuevamente: Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Díselo. Yo doblo mis rodillas ante ti.
Que haya gente que tenga obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, dígale. Solo tú eres Dios. Solo tú transformas mi ser. Dile al justo que en medio de los tiempos Dios está teniendo cuidado de ti. Te quiero recordar lo que la palabra profética más segura dice. En parte hablamos y en parte estamos profetizando. Y hoy te estoy profetizando en medio de la angustia, en medio de la depravación, en medio de estos tiempos. Yo sigo siendo fiel contigo, y no solamente contigo, sino también con tu familia, con los tuyos, dice el Señor. Yo tengo cuidado de ti, te tengo esculpida en la palma de mi mano. No te dejaré ni te desampararé. Búscame. Yo sé que hay muchos que en este día necesitan un toque del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, que venga el rocío del cielo, Señor, por favor. Que venga el rocío del cielo y empape nuestras vidas, Espíritu Santo.
con el teclado. Antes de irnos, yo le voy a pedir algo. La Biblia dice que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo para pedir cualquier cosa al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Yo le voy a pedir algo. Levante sus dos manos y dígale: avívanos, Señor. Aviva. Si es que usted quiere gritar, grítelo: avívame, Señor. Avívame. Avívame, Señor. Avívame. Aviva este lugar, Señor. Yo me alegraré en tu salvación, Señor. Avívalos. Aviva a mis hermanos. Aviva tu obra en este lugar, Señor. A los jóvenes, aquellos que en algún momento, Señor, solamente han venido por cumplir con un tiempo, avívanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, ahora y para siempre. Yo le pido al Señor que venga el rocío del cielo y ahí en su cama, en su intimidad, Dios tenga que venir y mojar su vida, empaparlo. La vida de usted, de su esposa, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus tíos. Que Dios tenga que traer el rocío del cielo en medio de estos tiempos. Dios les bendiga, hermanos. Si usted quiere, ahí van a estar los hermanos con la ofrenda. Nos vemos el día martes, 6:30 de la tarde. El Señor viene pronto, hermanos. Prepárese, porque los tiempos son peligrosos. Dios les bendiga.